Buen día, compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Licenciada, bonito día. Buenos días, Buenos días. Vamos a dar, son las 9:02, vamos a dar 3 minutitos para empezar nuestra clase, ¿les parece? Antes de mí, ¿tienen otra materia? ¿Es con la que empiezan? Empezamos con usted, licenciada. Yo creo que vamos a ir empezando la clase y que se vayan integrando. Porque yo pensé que tenían otra clase a las 8. Entonces, como es la primera, pues en lo que se despiertan, en lo que se sirven el café, en lo que, bueno. Por aquí está Lulú, Paco. Bueno, la mayoría de los que tengo estuvieron conmigo en la sesión pasada. ¿Quién me apoya a dar un breve resumen de lo que vimos en la sesión anterior? Vimos lo que era, ¿qué? Legitimación, licenciada, ¿Y qué es? que es la capacidad de actuar en el proceso como actor, como tercero, como autoridad en el proceso de amparo. Muchas gracias, Lulu. ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Qué otro concepto vimos? La personalidad. ¿Cuál? La personalidad ¿Y eso qué es? es la cualidad reconocida por el juzgador a un sujeto para que actúe en un procedimiento Quedamos que también, se me fue tu voz, te dejé de escuchar. Pero nada más te dejé de escuchar lo último, Juan. Ok. Zuleibi, Buenos días, profesora. buenos Vimos días. la legitimación, que es un proceso cuando la acción se ejecuta en el juicio por hacer valer el derecho, que cuenta con una representación legal de dicho titular, o en este caso también quiere decir que tenemos la capacidad para poder realizar y comparecer el procedimiento. Existen dos tipos de legitimación: la activa, que se reconoce a favor del juicio, y la pasiva, la que es la titular del demandado en el juicio, en este caso el abogado. Los requisitos que debe cumplir la legitimidad son 3: validez, justicia y eficacia. Perfecto. Muchísimas gracias, Zuleibi. De hecho, ¿se acuerdan que cuando estuvimos en derecho procesal y nosotros, bueno, quienes han tenido la oportunidad de litigar o de llevar algún tipo de proceso, cuando hacen algún tipo de escrito,
realmente empiezan pues obviamente con lo que son las partes, la autoridad, el proemio. Y en la parte del proemio, literal, ahí es en donde se coloca, ejemplo, Guadalupe Ochoa, promoviendo por mi propio derecho personalidad debidamente acreditada en los autos que actúan en el juicio, ¿no? Que nos antecede. ¿Por qué? Porque desde un juicio inicial nosotros ya estamos demostrando y ya estamos nosotros acreditando la personalidad que tenemos, es decir, el interés jurídico que tenemos para actuar dentro del mismo juicio, ¿no? Después de personalidad, ¿qué es lo que íbamos a ver? ¿Qué concepto sigue? Representación. 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 Lupita, Licenciada, buen día a todos. buenos días. De hecho, lo que usted acaba de decir ahorita de la personalización, personalidad, cuando empieza una audiencia, uno se debe de presentar ante la autoridad, dando nuestro nombre, con el respeto que se merece ante usted. Soy la licenciada fulana de tal, con cédula profesional, tal, acreditada en tal lado. Entonces ya uno se está como que se está presentando ante las autoridades y ante todo, se podría decir, como el recinto, licenciada, que va a presidir la audiencia, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros nos presentamos en una audiencia, a ustedes como abogados les piden la cédula, ¿no? Y ustedes pues obviamente van a pasar, porque nada más pasa muchas veces, ejemplo, el divorcio, ¿no? Van acompañados y pues obviamente no. ¿Quiénes entran a la audiencia? Los abogados y las partes, nada más. Entonces, antes de entrar, ¿qué nos piden? A nosotros como abogados, la cédula. Y cuando entramos a la audiencia, quien hace esa presentación es la secretaria, ¿no? Ejemplo, aquí teníamos a quien se nos casó, Eunice y Eduardo Casablanca, ¿no? Entonces ahora vamos a ponerlos en la suposición que ya los divorcié, ¿no? Entonces, y de ahí entonces Eduardo Casablanca, en representación de su abogado Francisco Rosas, ¿no? Con cédula profesional, tal número, emitida por la Dirección General. Y entonces la misma secretaria es quien hace la presentación de nosotros como abogados. ¿Por qué? Porque pues antes de comparecer en esa audiencia, nosotros ya estamos acreditando tanto en el juicio la representación que tenemos del cliente como la facultad para poderlo hacer dentro de la audiencia. Y ahí es en donde nosotros nos piden la cédula y pues obviamente comparece la licenciada Graciela Sánchez Landeros con número de cédula tal en representación de la señora Eunice fulanita de tal. Entonces, ahí mismo, tanto a ellos les están dando la personalidad, como dice Lupita, como a nosotros la representación, que es lo que vamos a ver. No me acuerdo si lo estábamos viendo y no lo terminamos en la sesión anterior, que es lo que nosotros decíamos. Una cosa es la personalidad que tenemos para poder actuar dentro del juicio y muy diferente la representación que nosotros tenemos, en este caso como abogados, dentro de un litigio. Ejemplo, ¿qué pasa con los juicios laborales? ¿Qué es lo que presentamos para poder actuar en representación del cliente? La carta poder, ¿no? Si ustedes ya han llevado derecho laboral, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros cómo presentamos o cómo representamos al cliente a través de una carta poder, en donde a nosotros, el interesado, valga la redundancia, nos da el poder para poder actuar en su representación dentro del juicio. Paco, tienes la manita. Sí, de hecho, profesora, como usted lo manifiesta, así es. Y como yo le comentaba en alguna clase anterior, en el caso de tratarse de una persona moral, no aceptan la carta poder. Forzosamente piden el poder notarial para poder representar a una persona moral. No solo en los juicios, en muchísimos trámites, tanto del gobierno federal como del gobierno del estado, si es persona física, se acredita la personalidad jurídica con carta poder.
pero si es persona moral, forzosamente es con poder notarial. No aceptan la carta poder en caso de persona moral. Oye, Paco, y ahorita que tú tomaste la pregunta, perdón, la palabra. Si nosotros como abogados firmamos una carta poder para poder representar al cliente en un juicio laboral, ¿por qué no se nos permite firmar una carta poder y hacerlo en un juicio civil, mercantil, familiar? Porque se acredita la personalidad desde el inicio en la demanda. O sea, en la demanda se asienta que va acreditando personalidad. De hecho, ahí asienta a todos sus generales, su número de cédula y todo eso. Y se supone que cuando firma la demanda, el cliente, la firma el cliente, el abogado, va acreditando personalidad del abogado. No requiere la carta poder porque ya ambas partes están firmando la demanda y está el cliente reconociendo la personalidad jurídica del abogado, quien lo va a representar. Pero por decir, Paco, en un juicio laboral, también nosotros podríamos hacer eso, ir acreditando nuestra representación o nuestro poder dentro del juicio. ¿Por qué en el laboral sí se nos pide como tal a nosotros expedir esa carta poder? Ay, sí, la verdad, ahora sí me agarró de bajada. ¿Qué pasó? Sí. No, a ver, ¿quién? Paco, o sea, tú eres de como el as, de que siempre tengo bajo la manga. No, sí, lo que pasa es que esa parte que cree que no la he checado, del por qué en el laboral se pide la carta de poder, porque no es en el laboral. Le digo, es en muchísimos trámites, le digo que me ha tocado inclusive llevar y que le piden la carta poder y o sea, la acreditación de personalidad, el poder notarial. Lo que sí no he checado, lo que me dice usted, esa parte sí no me había puesto Y a que checar. de hecho, muchas veces por decir, nosotros, y se da más cuando hacemos un juicio civil, un juicio mercantil, en donde estamos representando a personas morales. En personas físicas no se da. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando llevamos derecho procesal, desde que nosotros realizamos la demanda, en el premio, como bien dice Paco, ¿no? Federico Brenes, personalidad de vida, que acredito siendo tal y que autorizo para que actúen en mi representación a los abogados tal, tal, tal y tal. Y de ahí también vienen muchas veces los pasantes, ¿no? Que entonces también se hacen mención y que son las únicas personas que van a poder checar, actuar dentro del expediente. Y eso actuar entre comillas, porque muchas veces los pasantes son limitados. ¿Por qué? Porque no pueden firmar, porque no pueden hacer en ejemplo, no pueden llevar una audiencia. Sin embargo, nosotros desde que hacemos, como bien dice Paco, el proemio de nuestra demanda, es que nosotros entonces hacemos lo que es la autorización, para que estemos dando quiénes nos van a representar. Pero cuando son personas morales, pues obviamente, ¿qué nos acredita que las estamos representando? El poder notarial. Y ahí obviamente se tiene que presentar en dónde estamos nosotros autorizados para poder actuar en su nombre, ¿no? Normita Melchor. Gracias, buenos días, Miss. La pregunta que hacía, ¿podría ser que se necesita eso porque ahí no nada más interviene, vamos a decirlo ya, bienes económicos o bienes muebles, por eso se necesita también esa carta poder? Bueno, lo que pasa, Normita, es que, ejemplo, en la carta poder, tú haces especificación para qué los estás representando, ¿no? De igual manera, cuando haces tú, por decir, una promoción, cuando haces la demanda, también es para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos. Entonces, si tú estás autorizando a tu representante para hacer más, ejemplo, en un juicio mercantil, ¿no? En donde tú puedes señalar bienes, en donde tú puedes llevar a cabo el embargo precautorio, también estás hablando de otro tipo de bienes. Entonces, aquí hay que checar nuestra ley federal del trabajo, ¿no? ¿Por qué a nosotros dentro del juicio laboral sí se nos pide, se nos pide la carta poder y es con lo que podemos actuar y representar? ¿Por qué motivo en un juicio familiar, civil, mercantil, no se nos permite expedir esa carta poder para actuar? Y la tienen bien fácil, ¿eh?
la respuesta ustedes mismos la tienen y la vimos desde la semana pasada. A ver, Cabañas. repítala. No, también has de pensar que mi saliva no cuesta. Licenciada, ¿no es con la personalidad que tiene uno en el juicio? Gracias, Lupita. Muchas gracias. Si ustedes mismos me están diciendo lo que es la personalidad, ¿por qué? Porque ustedes no lo checan. Si la personalidad nosotros estamos diciendo que es el interés jurídico que tenemos, obviamente, señalada dentro del juicio, pues obviamente es lo que a nosotros nos va a dar la pauta para ser parte del mismo. ¿Están de acuerdo? ¿No? Entonces, ¿por qué motivo a nosotros no se nos permite llevar una carta poder en un juicio civil, familiar, mercantil? Se le llama la personalidad, se le llama interés jurídico y se le llama que nosotros somos parte, son procesos personales. Personales, tú y yo, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores? Ahí no me están viendo como persona, ahí me están viendo como trabajador. Y entonces, como trabajador, yo sí te puedo representar como trabajador, más no como persona. Por eso es que la carta poder es como empleado. No estamos hablando de cuestiones personales porque estaríamos violentando la personalidad que tenemos cada uno dentro de nuestro proceso. ¿Sale? ¿Nos quedó claro o no nos quedó claro? ¿O voy por las manzanas y por los palitos para explicarles? ¿Sí o no? ¿Sí? Está bien. Sí, yo veo caritas en donde sonríen es porque me entendieron, ¿eh? Yo me sigo como hilo de media. Zuleibi, tienes tu manita. No, ya me ganó Lupita. Gracias. No, tú, a ver, ya les he dicho, todos opinamos diferente, ¿no? Entonces, aunque tengamos el mismo concepto, no es la misma investigación y no es el mismo aterrizaje del tema. Entonces, no importa si es lo mismo, ustedes exprésenlo, porque al final del día, entonces yo quiero saber que me comprenden la mayoría, ¿no? Tú dime, Zuleibi. Ok. Perdón, bueno. licenciada, dice Zuleibi, ya lo dijo mi representante. Mi representante. Ya lo dijo mi representante jurídico. Ándale, va Zuleibi. Sí, como dice mi compañera, depende mucho de la personalidad, en este caso en el juicio. Ahí ya tenemos otra persona que está haciendo la representación de determinado acto jurídico. Aquí también depende mucho, por ejemplo, si es la carta poder en el Código Civil Federal, que es en lo laboral, el documento ya es de carácter privado. Ahí ya está firmado por un otorgante en representación de los dos testigos, ¿no? El cual ya autoriza a la otra persona que sea el representante, el representante en el acto jurídico. Efectivamente. Y entonces ahí ya ves, se dan cuenta que no es la misma participación, porque Zuleibi acaba de agregar algo muy importante que Lupita no nos mencionaba, el acto jurídico, ¿no? El acto jurídico, el cual nosotros como abogados vamos a representar y vamos a trabajar, no va a ser el mismo en el cual nosotros vamos a llevar un divorcio, vamos a llevar una sucesión, vamos a llevar un pagaré, que son cuestiones, reitero, personales, ¿no? Sin embargo, reitero, en la carta poder estamos representando al trabajador, ¿no? Más no estamos violentando su persona. ¿Por qué? Porque tan solo el simple hecho de que no lo autorice, entonces ahí es en donde podemos hacer la diferencia. Ingeniero Jorge Caballero, qué milagro. Hola, buen día. Muy buen día. Aquí andamos. Sí, bueno, una disculpa antes que nada y rápidamente, el sábado pasado no pude estar, pero aquí estamos ya de regreso. Perfecto, me da Bien, mucho gusto. El Código Civil Federal emite la carta poder, obviamente, y necesita 2 testigos para hacerla válida. ¿Para qué? Para representar a alguien o tratar casos limitados, vamos a llamarlos sencillos y específicos. Sí, que en este caso dentro del marco que estamos tratando es para tratar litigios, vamos a representarnos jurídicamente con alguien, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo, profesora.
Y de hecho, Jorge, tú me acabas de decir, y lo que tú acabas de mencionar, te acaba de respaldar Eunice en el chat. Obviamente, para que nosotros podamos acreditar o representarnos a nuestro cliente con la carta poder, debe de cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Los requisitos ya nos hizo señalamiento Eunice en el chat. Isra, mi jefe de grupo, por favor, o Normita, acuérdense de antes de, bueno, perdón, terminando nuestra sesión, de mandar el chat, por favor, vía WhatsApp, para que tengamos también todos esos comentarios, aportaciones que nos hacen los compañeros, que son muy buenas y lo cual agradezco, ¿no? Claro que Paco sí. Rosas. Sí, profesora, de hecho, en el capítulo 3 de la Ley Federal del Trabajo se asienta lo que es lo de la Carta Poder, pero su fundamento legal es el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. En lo laboral dice que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado, legalmente autorizado tratándose de apoderado. La personalidad se acredita conforme a las siguientes reglas. Son 4 incisos que pues voy a omitirlos para no extenderme y llevarme la clase, profesor. Pero Sí, es y el de hecho, 692. en la 692 es el fundamento que nosotros tenemos para redactar o para tener los requisitos conforme a la Carta Poder para poder actuar, reitero, valga la redundancia, dentro de lo que es un juicio laboral. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, observación? ¿No? Entonces, ya quedó claro quién me apoya. Hasta ahorita tengo 3 conceptos. Brevemente, nada más así como un pequeño flashazo en la diferencia entre cada uno de ellos o bien qué es cada uno de ellos. Oscar Moreno, Edgar Aranda, Roberto. Entré un poquito tarde, pero ¿podría dar los 3 conceptos? Son los que vimos la clase pasada, Unice. Ay, se me olvidaba que no veniste, Discúlpeme. ¿verdad? Uy, discúlpame. Que aún así sí Ay, no vi te la clase, quería quemar, pero ya entendí. discúlpame. No, discúlpame, no. Fue omisión de mi parte. Te amo. Legitimación, me amo. personalidad y representación. ¿Quién me da un flashazo así de qué es cada uno para continuar con nuestro siguiente tema? Y representación. Ya los tienen, César García, Poder Oscar notarial y Moreno, Paqui representación. Alvarado. ¿Mande? ¿Poder notarial y representación? No, legitimación, personalidad y representación, que son los temas que hemos estado viendo. Legitimación. Ya los tienen, si nada más es para que me digan qué es cada uno. Lulu, Lara, enséñales. Paco, es que Gracias, yo quiero darles de chance a que hablen los otros y no, nomás no se dejan. Bueno, pues la legitimación, como lo dije hace un ratito para ser muy breve, es la facultad que tenemos como actores, ya sea el quejoso, el tercero o el representante de estos, de acreditarse ante un órgano jurisdiccional para actuar en el proceso. La personalidad es, ¿cómo les explico? Es la cualidad reconocida que hace el órgano jurisdiccional a favor de quienes intervienen por sí mismos o por su representante para que para que puedan hacer o actuar eficazmente en el mismo proceso. Y la representación, bueno, pues lo acabamos de mencionar aquí, que es la cualidad que tiene el quejoso y el tercero. Ahí quería yo intervenir en la representación. Es la cualidad que tiene el quejoso o el tercero de que los represente cualquier persona que tenga capacidad jurídica para actuar en el acto y puede ser mediante un poder notarial. Pero nos dice, licenciada, que el artículo 19 de la Ley de Amparo regula lo concerniente a la representación de la autoridad responsable, el cual establece que las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados en las audiencias para el solo efecto de que rindan pruebas, aleguen y hagan promociones en las mismas audiencias.
Ahí lo que decía Paco, ¿no? Que nosotros muchas veces como personas morales lo hacemos a través del poder notarial. Si ustedes van a un juzgado federal y checan lo que son las listas, ahí no les aparece, ejemplo, Miguel Becerril en contra de Jorge Caballero en representación de Villa Nicolás Romero. No, ahí les aparece literal en contra del municipio, ¿no? Y obviamente cada municipio, ¿qué es lo que tenemos? La parte legal, y entonces la parte legal es la que le va a dar seguimiento a ese juicio, más no lo va a hacer en representación dentro de nuestro juicio de amparo. Y aparte de la aportación que tú acabas de hacer, Lulú, también María Cristina Grande acaba de hacer una aportación muy buena. ¿Por qué? Porque acuérdense que también es cierto, tenemos dos tipos de representaciones, ¿no? Por ahí, María Cristina, si nos quieres apoyar a hacerlo de manera verbal, y si no, los compañeros ya lo tienen en el chat. Roberto, tienes tu manita y después Paco, por favor. Sí, profesora, buenos días, pero también esta representación se puede dar de forma administrativa por una cobranza, como si fuera albacea, y diferentes formas de cómo pueda darse esta representación, ya sea por mandato voluntariamente, ¿no? También. Y entonces, Roberto acaba de dar otra parte muy importante de la representación. ¿Se dan cuenta cómo entonces muchas veces en cada materia la representación es diferente? Estamos hablando cómo llevo a cabo yo una representación muchas veces en un juicio mercantil para hacer el cobro de un pagaré. ¿Qué hago con ese pagaré para que el abogado me lo pueda realizar el juicio? Un endoso, ¿no? Y entonces ahí es en donde podemos también hacer mención de esa representación, ¿no? Sin embargo, efectivamente, está la voluntaria, que es la que la persona interesada me va a otorgar a mí como su abogado, y también está la que viene por mandato, ¿no? Entonces, es la legal y la voluntaria. Sin embargo, hagamos nosotros aquí la aclaración. ¿Y por qué? Porque como bien dice esta Lulú, muchas veces en el derecho de amparo es diferente la representación. ¿A qué quiero llegar? La representación, al final del día, el concepto de la palabra como tal y la diferencia entre representación y personalidad ya la tenemos. Sin embargo, a lo que quiero hacer hincapié es que dependiendo muchas veces del juicio es en donde puede radicar ese cambio de representación, ¿no? Paco, ¿tienes tu manita? De hecho, profesora, hay algo que hacemos toda la vida. Todos los que tenemos un hijo actuamos en representación de nuestros menores hijos toda la vida, no solo en demandas, en la escuela, en todo. Y la personalidad jurídica, ya se los repetí varias veces, la personalidad jurídica es la forma de representar a alguien, ya sea una persona moral a través de un poder notarial, pero la representación legal es, le digo, lo que se hace toda la vida con sus hijos. Toda la vida los van a representar en la primaria, en juicios, en la secundaria, en infinidad de situaciones. Y no nos vayamos lejos, reitero y valga la redundancia y perdón que sea repetitiva. ¿Se acuerdan que tuvieron una buenísima profesora en Derecho Procesal? Bueno, esa profesora cuando realizó la demanda con ustedes, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de los hijos que Unice tenía, hicimos hincapié de que muchas veces es en representación de mis menores hijos, ¿no? Tanto para la pensión como para poder cuidar de ellos, el bienestar de ellos, que no sean vulnerados. ¿Por qué? Porque como bien dice Paco, por ser menores de edad, nosotros estamos actuando de manera constante, ¿no? Tan es así, no nos vaya, ¿qué pasa ahorita con las vacunas? A los niños, pues obviamente no los dejan ir solos, ¿no? O no les dicen, sí, pásate tú y fórmate. Los hacen que vayan acompañados. ¿Y quiénes son las personas que los están representando? Pues aquel padre de familia que se va a presentar con ¿qué? Con una identificación que está acreditando que es el padre o el tutor, ¿no? ¿Alguna otra aportación acerca de representación? Profesora, a ver, yo sí puedo, rapidito. Hola, Javier. Hola, profesora, buenos días, que ando trabajando. No pero te preocupes. A ver, entonces quedaría la representación legal, sería la que hacemos ante cualquier instancia, y la representación jurídica sería ante una autoridad. Lo que pasa es que yo creo que por aquí me estás yendo un poquito. La jurídica
acuérdate que es la que nosotros vamos a tener efectivamente ante un, valga la redundancia, ante alguna autoridad. Sin embargo, la que tú me haces mención, que es la legal, es la que a ti te van a otorgar para que tú lo hagas dentro del juicio, ¿no? Entonces, ahí no me hagas una diferencia porque no la tenemos, ¿no? Sí, en lo que quise tú me hacer comentas. una cosa. Exacto. Bueno, pues gracias. ¿Sí? Estamos No, estoy para servirte. ¿Alguna otra observación o algún otro comentario acerca de lo que es la representación? Yo. Norma. ¿Por qué, hablando de personas morales, por qué a veces la representación debe de estar, como habíamos dicho, tenemos poder, existe el poder notarial, ¿por qué tiene que estar registrado? Porque entonces, ¿cómo estás acreditando tú que realmente eres la apoderada o Pero que no tienes le esa autorización por parte de la persona moral para actuar en su nombre? Pero si lo emite, se supone que un notario registrado, ¿por qué no darle ese peso? ¿Por qué forzosamente registrarlo ante el registro público? Porque acuérdate que aparte todos los poderes, para que realmente tengan esa validez, tienen que estar registrados en lo que es el registro, valga la redundancia, en el registro. Sin embargo, no le estás... Perdón, se registran porque las notarías desaparecen y los archivos permanecen. Entonces, cuando requieren obtener una copia de ese poder en caso de estar vigentes, porque a veces los poderes se pueden expedir indefinitivamente, o sea, no tienen los vigencia. registran. Y la notaría desaparece, aunque existe el Archivo General de Notarías, pero el registro público de la propiedad también se registran por lo mismo, porque si llegase a desaparecer la notaría, o lo puede encontrar el Archivo General de Notarías, o lo puede encontrar en el registro público de la propiedad, y se saca una copia certificada en caso de extravío del mismo poder. Esa es una de las causas. Y aparte, sí se han dado cuenta que las notarías es la notaría 1 de Juan Galván, la notaría 2 de María Cristina Grande, porque mucho tiene que ver con lo que acaba de hacer mención Paco, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque acuérdense que aparte lo que nosotros registramos o bien hacemos dentro de una notaría, que son poderes, ¿no? Poderes. Y entonces, ¿qué pasa si no el poder como tal, pero qué pasa si la notaría desaparece? No va a desaparecer lo que ya trabajaste, ¿no? O no vas a echar, o deja de tener la validez o el carácter legal o el carácter jurídico por parte del notario, como tú dices, Norma, porque nada más desaparece la notaría. Sin embargo, ejemplo, yo estoy demandando, yo soy representante de Bancomer, ¿no? Y entonces el poder notarial, pero yo trabajo en Bancomer desde hace, no sé, 20 años. Pero en la notaría, en donde a mí me están expidiendo ese poder, en donde a mí la empresa, a mí me dio ese carácter, al día de hoy ya no existe, ¿no? Y entonces a mí me lo piden renovar. Híjole, pues, ¿y entonces qué hago? ¿No? O sea, ¿en dónde los busco? Entonces estuve actuando de manera ilegal por no tenerlo registrado. No, nos vamos al Archivo General de Notarías, investigamos en la notaría, cómo lo registró, sacamos una copia y lo acreditamos nuevamente. Y no porque la notaría deje de existir, mi poder también lo hizo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que acaba de decir Norma es muy cierto. Si nosotros tenemos un poder, y Paco no me va a dejar mentir, muchas veces nos quedamos con que, pues bueno, ya me lo dio el notario, ya tengo yo mi poder, pues ya no pasa nada. ¿Qué pasa si no lo registramos? No es válido. Ahí sí es en donde tenemos el problema. Y reitero, no porque no tenga peso legal. Sin embargo, si no lo registran, si posteriormente, ejemplo, Pati Alvarado es representante y lleva su poder notarial para comparecer en algún juzgado y toco madera, me la asaltan, le roban el carro, lo que quieras, y se llevan el poder, ¿qué pasa
si entonces ese poder no estaba registrado, ¿deja de tener validez? No. Sin embargo, si ya no está la notaría, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues obviamente se tiene que volver a hacer. ¿Por qué? Porque no lo registraron. Entonces, esa es la diferencia. No es el hecho de que deje de ser, más bien de que sea ilegal, ¿no? Sino que muchas veces es el rastro que nosotros estamos dejando. Zuleibi, tienes la manita. Zuleibi, ¿sí me escuchó? Creo que no, ¿verdad? Listo, profesora, sí. Ok. Bueno, es que ahí ya también depende la fusión en la que se constituyen las sociedades. Por ejemplo, en el SAT, cuando te hacen el registro, un registro notariado, ellos por eso como notarios deben de tener un registro ante el SAT, como toda persona moral. Entonces ya se hace ahí la fusión en la que constituyen las sociedades. Depende ahí ya, por ejemplo, en lo laboral, ¿no? Todos, algunos creo estamos registrados en el SAT. Entonces, como ellos como empresas, una fusión en la que constituyen las sociedades para seguir teniendo un buen registro, que como lo que dice Normas, llega a pasar que pues son notarios que no tienen registro ante ninguna instancia. Entonces, para acreditar nuestro poder notarial, es necesario tener el registro, ¿no? Efectivamente, pero no sé si a Normita ya le haya quedado claro. No, sí, es que yo tuve ese inconveniente. A mí no me aceptaron mi poder porque no estaba registrado. Para hacer, y precisamente para en hacer verdad, trámites en ¿sí? SAT, no me lo aceptaron, me dijeron que no era válido porque no tenía el registro. Entonces lo que tuve que hacer es registrarlo, efectivamente. Y que se supone que no eres tú quien lo hace, sino lo deberían de hacer por parte de la notaría, ¿no? Sí, a mí me queda claro que hay muchas notarías que desconocen ese proceso. Y que te cobran nada más por hacer el trabajo principal, ¿no? Que en este caso es hacerte el poder, pero muchas veces se nos olvida la parte del registro y efectivamente es como dice Lulu Lara, ¿no? En el chat, pues sería resguardar el documento. Pues a lo mejor no es tan, sí es un tanto de resguardo, pero también es un tanto de validez, ¿no? No porque, reitero, por parte del notario no la tenga, sin embargo, sí nos piden ya que estén registrados todos nuestros poderes, ¿no? Yo tengo otra pregunta, pero no sé si va dentro de este contexto de la representación y de que estamos hablando de los notarios. Si no va dentro del contexto, ella por fuera le mando un mensajito, pero tengo una duda. Toda asesoría causa honorarios, pero claro, bueno. sin problema alguno. Mande. Tengo una duda porque yo tengo un poder de un corredor público. Sin embargo, para hacer ciertos trámites, este poder, como es de un corredor público, no nos los hacen válidos, porque no es una notaría como tal. Entonces, yo no comprendo cuál es la diferencia entre por qué me niegan el poder de un corredor público y de un notario público. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre...? Ahí va Paco. La diferencia es que... Ahí va Paco. Ya, antes de que acabara la pregunta, ahí va Paco. El notario tiene fe pública. O sea, esa es la diferencia. ¿No? Tan sencillo como eso. Que el notario tiene fe pública y puede dar fe de los hechos. ¿Y el corredor no? El corredor no lo tiene. O sea, de hecho, el Código Civil, lo que sí no tengo ahorita a la mano es el 7. Me parece que 732, marca los requisitos para hasta dónde se puede otorgar el mandato. Pero está en el Código Civil del Estado de México. A la mano no tengo, pero parece que es el 7.732. Y vienen los requisitos para los mandatos legales y a partir de cuánto el monto debe de ser ante notario público. Y lo que preguntaba Normita es por qué el notario tiene fe pública, además por ese sencilla cosita. Ok. Muchas gracias, Paco. Gracias, Paco. Lady. Sí, la diferencia, como dice Paquito, del corredor, los dos tienen fe pública, pero la diferencia principal del corredor público solo puede dar fe en los actos mercantiles, pero el notario público puede hacerlo en cualquier otro acto. Lo que pasa es que sí tienen los dos fe, pero la única diferencia es que uno está ligado a actos mercantiles y el notario es a todo acto jurídico. Y
que al final del día, ahí tú, por eso es lo que decías tú, Normita, porque en algunos casos sí me lo están autorizando y en otros no. Entonces, checa tú en qué situaciones sí te lo están permitiendo y checa si realmente entonces son actos mercantiles y de ahí obviamente derivados, pues obviamente el que sí te lo autoricen. Sin embargo, ahí ya puedes ver tú misma la gran diferencia. Eunice, tenías tu manita. Sí, Miss, pero como sabe, su lady siempre gana, entonces pues ya Pero justo a era, mí ya era les la dije que eso diferencia. de que, ay, es Yo que, soy tu representante, cuando no puedas. Gracias, no, amiga, bueno, por eso me ahorita ya encanta. se van a agarrar de que ya hablo en mi representación, ya le di yo la personalidad. No, bueno, y ahorita aquí mi grupo de amparo va a estar, pero sí chulo, ¿no? Yo se la Pero doy a bueno, usted, profesora. Gracias. no. Si les digo que para su conveniencia dejaran de estudiar derecho, pero bueno. ¿Con qué tema seguimos? Ok. Profesora, una pregunta. Por ejemplo, yo soy representante legal, nada más que Dijeron una pregunta y no alcanzaba yo a ubicar quién. Federico, mande. Yo tengo poder notarial, pero una vez en el SAT me lo rebotaron por estar limitado. Entonces la abogada me decía, es que como está limitado, tú no tienes representación ante el SAT, porque venía exactamente limitado a las dependencias en las que yo podía representar a la institución. Y ahí inmediatamente llegamos y lo cambiamos, bueno, se cambió ante el notario, pero sí me quedé con esa duda de que como dice limitado, la autoridad misma la revisa y te dice, tú no tienes facultades ante mí. Entonces Sí, cambié el es mío. como, y mira, te voy a hacer el claro ejemplo de lo que decía yo hace ratito. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos, y te digo, y lo hicimos nosotros en derecho procesal, ¿no? Ahí es cuando señalas a tus abogados y para que puedan recibir todo tipo de notificaciones y documentos, ¿no? Y especificas. Por eso muchas veces es que a lo mejor te dicen, no, pues es que te tengo que entregar esto, pero no estás autorizado. Lo mismo pasa con todos los poderes y lo acababa de hacer mención hace ratito Paco. Y todo contrato, hay que ser muy meticuloso para qué sí y para qué no te estoy autorizando. Y más por decir en el SAT, ¿no? En donde sí realmente te dicen, te doy chance para que lo puedas hacer y para qué lo puedes hacer y en qué momento no, o ante qué dependencia sí y ante cuál no. Entonces, muchas veces, ejemplo, ahí entra la parte en la que si a ti te están contratando para ciertas funciones, pues por ende te van a decir, no, pues en Hacienda tú no vas a figurar o no te vamos a requerir que comparezcas en Hacienda, pero porque sigues en el trabajo, porque tu carga de trabajo se extiende, llega el momento en el que a lo mejor sí lo vas a hacer y entonces tú dices, ok, pues yo sí siempre he comparecido con este poder, pues es con el mismo que me voy a presentar porque hasta el día de hoy no he tenido problemas. Pero ¿qué pasa si entonces llegas y si ahí, como tú bien haces mención, Federico, tenías la especificación ante quienes sí podías tú estar representando, valga la redundancia, perdón, nuevamente, y si no viene, pues obviamente te van a decir, no me funciona. Y ahí volvemos a lo mismo. No es que tengas que hacer otro poder, ahí haces una adherencia a tu poder, ¿no? En donde haces ese señalamiento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Voy bien o no voy bien? ¿Sí? Está bien, Paco, y después Norma. Rápido para eso de los poderes, mire, se manejan los poderes limitados y poderes generales. El poder general es ilimitado, es para pleitos, cobranzas y actos de administración, para realizar todo tipo de trámites a nombre del que otorga el poder. Y el poder limitado, como lo dice Federico, puede traer limitaciones. Por eso su nombre lo dice. Entonces, si no comprende los actos de administración o nomás fue otorgado específicamente para un trámite, que puede decir todos los trámites ante el municipio, no contempla los del gobierno federal, entonces por eso es poder limitado. Eso nomás para que lo aclararlo, profesora. Y que entonces al final del día no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es que tengas que ir a hacer otro poder,
Nada más haces la aclaración nuevamente dentro de tu poder y con ese mismo a ti te va a seguir funcionando, ¿no? Nada más vas a hacer la aclaración. Juan Galván. Entonces, estoy entendiendo también que en cada tipo de acción o de cuestión legal a la que yo vaya a representar, dependiendo, necesito un poder distinto conforme, en este caso, a las instituciones, ya sean estatales, federales o a la dependencia que yo me vaya a dirigir, va a ser conforme a los términos y adecuaciones de ellos. Lo que te acaba de hacer mención, Paco. Volvemos a lo mismo, está limitado e ilimitado. Hay que ver realmente para qué lo quieres, qué función le vas a dar tú a ese poder, por qué motivo, porque entonces de acuerdo al poder que a ti te emitan, es la función que vas a tener y ante quiénes vas a entonces a representar. Ingeniero Jorge Caballero. ¿No seguía yo? A ver, no me bajen las manos, porque Adelante, acuérdense si quieres, que me pierdo. Norma Melchor. Nada más adicional precisamente a lo que decía Francisco. Por ejemplo, yo también tengo poder en donde estoy trabajando y nosotros decidimos dividirlos como, por ejemplo, el apoderado A, B y C. El apoderado A es básicamente el que puede hacer absolutamente todo e incluso puede poner en garantía, por ejemplo, los bienes. El segundo, el B, por ejemplo, es aquel que puede ser lo de cobranza, apertura de cuentas, etc. Y el C, finalmente, por ejemplo, en el caso en el que yo estoy, ahí sí lo menciona las instituciones en las que generalmente nosotros estamos involucrados, que son instituciones en materia fiscal, laboral y administrativas, e incluso al final precisamente dice que todas aquellas dependencias administrativas que no se enlistan en la redacción, pero finalmente, a Federico, es que tú desgloses bien en los estatutos qué poder le vas a dar en específico, porque efectivamente, si no lo marca tu poder, no te lo van a aceptar en ningún lado. Efectivamente, muchas gracias. Ahora sí, ingeniero, por favor. Y aunado a esto, fíjese que qué bueno que intervino Normita, porque yo como dueño o empresario, pues también no voy a dar el poder total a alguien. Y pudiera ser que yo me ampare, bueno, me proteja más bien, no dando el poder ilimitado a toda persona, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso también la categorización de ellas, ¿para qué? Para que gente de mi entera confianza pues pueda hacer todo y los demás realmente o básicamente su trabajo que se les encomienda. Eso es viéndolo del otro lado de la moneda, ¿no? O que también Sí, se pues. puedan, ¿cómo le llaman? Empalmar, ¿no? Ejemplo, Norma tiene un poder y entonces si lo comparece también Lourdes, se aparejan entonces ahí la representación, esa era la palabra que quería, ¿no? Entonces ahí es en donde se complementa esa parte de la representación, es decir, como bien dice Jorge, al final del día es riesgo, pues sí, pero bueno, estamos hablando a lo mejor de empresas un poco fuertes, empresas o personas morales pequeñas, medianas, sí hay muchas veces que se corre el riesgo, a lo mejor no se lo voy a dar solamente a Moni Gutiérrez o a Irving Ayala, ¿no? El mero, no, ahora sigue como el control, quiero entender que era como lo que decía Jorge, ¿no? Sin embargo, sí podemos nosotros entonces poder distribuir esas responsabilidades para que podamos tener esas acreditaciones, ¿no? Zuleibi. Sí, profesora, como usted bien lo mencionaba, es un momentito que ese poder realmente nos sirve para todo acto jurídico indefinido, o sea, no se agota su existencia hasta que el poder sea revocado o fallezca una de las dos personas. En ese tipo, los poderes generales que se dividen son 3 tipos, ¿no? El poder general para pleitos y cobranzas, poder general para actos administrativos y el poder general de actos de dominio. Efectivamente, y entonces ahí, reitero, es en donde, ¿qué pasa? Nos complementamos, ¿no? ¿Para qué? Para que no todo el poder, como dice Caballero, recaiga en una sola persona. Por cierto, ingeniero, ayer fue Día de los Ingenieros, muchas felicidades. Y si Muchas tengo por aquí gracias. otro ingeniero, también muchas felicidades. Paco, Gracias. tienes la manita. Mire, en algunas ocasiones expiden los poderes generales para
pleitos, cobranzas y actos de administración, no solo las empresas. Le voy a poner un ejemplo. Muchas veces las mismas empresas tienen un terreno o una instalación vamos a suponer, en otro estado. Entonces nombran un representante legal para que lleve todo lo que es pleitos, cobranzas y actos de administración poder general en ese estado, toda vez que el dueño no se va a estar pudiendo trasladar a todos los estados al mismo tiempo. Y en caso de que surja ya sea el pago del impuesto predial o alguna cosa relacionada con esas instalaciones, el dueño no se tendría que trasladar, lo hace el apoderado legal, y por eso sí se expiden los poderes generales. O sea, eso se los comento para que se den una idea cómo funciona. Efectivamente, muchísimas gracias, Paco. Realmente sí nos extendimos un poquito en esta parte de la representación, porque sí es muy, muy importante que tengamos muy claro la diferencia. Muchas veces nosotros nos dejamos ir con la personalidad, o hay veces que si nosotros no tenemos claro estos conceptos, solemos entonces nosotros muchas veces por ahí cometer esa equivocación. Sin embargo, sí quiero que nos quede, Yesenia, te voy a dar un manazo. Síguete mordiendo las uñas, ¿no? Ahorita la estoy viendo desde hace rato. Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos esa parte en la cual, si no tenemos claro cada concepto, muchas veces, reitero, podemos nosotros tener esa confusión. Sin embargo, sí quiero irme como muy despacito, diría la canción, para que nosotros podamos tener claros estos conceptos. ¿Alguna duda, comentario? Se acabó realmente nuestra sesión. Les voy a dar chance tantito para que vayan por café, para que se me despejen. ¿Alguna aclaración? Seguimos teniendo los mismos temas. ¿Por qué? Porque, reitero, nos extendimos. El tema que veremos para la siguiente clase son términos, ¿no? Yo espero que ya para nuestra siguiente sesión podamos terminar para que podamos nosotros darle continuidad, ¿no? Por ahí ya tienen, reitero, la parte de lo de su ensayo, y échenle ganas, porque ya saben que con eso de que va a mano, sí se van a tardar. Pero pues ustedes échenle ganitas, no se preocupen, ¿no? O sea, todo les sale. Háganlo con calma, no, o sea, sin prisa, en cualquier que otro ratito, pues entonces ustedes échenle ganas. Y ahorita que felicité al ingeniero Jorge Caballero, porque ayer fue Día de los Ingenieros, pues nada más recordarles que faltan 10 días para el Día del Abogado. Nada más, como simple recordatorio, ¿verdad? Nada más, ¿no? Perfecto. Pero bueno, me da mucho gusto haberlos tenido el día de hoy. Muchas gracias a todos los que hacen ese pequeño esfuerzo extra por estar trabajando y estar presente en mi materia. Javier Morán, Edgar, muchas gracias. La verdad es que las aportaciones de todos que yo tengo en el chat también son muy buenas, y aquí los tengo anotados a todos los que están participando, ¿sale? Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Se me cuidan mucho. No sabe qué esfuerzo fue regresarme de Huatulco, ¿eh? Yo lo sé, Jorge, yo lo sé, lo dirás de broma. Cuídense mucho. Ahora vamos a Cancún otra vez. Excelente fin, licenciada. Bye. Gracias, bonito fin. Gracias, buen fin, gracias. ¿Se fue y no cerró sesión? Creo que no. Ay, necesitamos que, a ver, vamos a ver. Necesitamos. Nos salimos todos como siempre, ¿no? Sí, espérame. Para guardar el chat, porque si no se va a perder el chat y ya no vamos a tenerlo. Me sorprende lo inteligente que eres, Norma. Listo. Ahora sí, yo voy a cerrar la sesión, todos, y ya voy a guardar el chat, ¿va? Soy tu fan. De grande quiero ser como tú. Qué bárbara. Nos vemos. Bye.